tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. ¿Te acuerdas cómo se cambiaba? Silencio el micrófono, por favor. Buenas tardes, doctor Taxa. Hola, mi estimado. ¿Cómo estás? Aquí Ha habido problemas para conectarme, pero ya sí, está. yo tampoco me entiendo qué cosa es lo que pasó. Eh, ¿Me escucha bien? Porque noto que hay un sonido medio raro. No sé si habrán no, algunos audios prendidos. lo que pasa es que eso es porque están los alumnos y están revisando ese sonido como de otra manera. Pero es eso simplemente. Pero sí, te escucha, sí se te escucha. Están bien empezando. Esperemos que todo se vaya a su plano. Y bueno, pues veremos qué cosa es lo que sucedió y ya volvemos. Les pido, les pido a todos, por favor, que apaguen sus audios. ¿Esperamos unos minutos más, doctor? Y esperamos unos breves minutos, son 3:47, 3:50, arrancamos. A mí creo que ya entraron todos, pero vamos a dar unos pocos minutos más para que terminen de ingresar todavía. Ingresando.
Bueno, ahora sí ya parece que tiene la impresión ya de todos los alumnos. Bueno, ya permitiendo el acceso en la medida que vaya necesario. Bueno, estimados alumnos, buenas tardes. Nuevamente vamos a ver la tercera clase teórica de la asignatura de patología 1. Brevemente, nomás aquí les quiero comentar un par de cosas. En principio, informar que lamentablemente el doctor Castro, que era un docente de la asignatura, por problemas personales ya no va a poder continuar, pero en su reemplazo estamos ya en el proceso de contratación de otro docente, razón por la cual ha habido la semana pasada problemas con los alumnos que estaban a cargo de él para el tema del seminario, pero que ya en esta semana van a recuperar tanto el primer seminario de la semana pasada como el seminario que corresponde al día de hoy. En su reemplazo va a quedar el doctor Omar Reyes como responsable de seminarios. El doctor Omar Reyes es quien se ha dictado la clase la semana pasada y que también está el día de hoy va a tener la siguiente clase, ¿no? Les pido como siempre la colaboración, lamentablemente he tenido algún problema y no ha permitido ingresar directamente en el aula virtual, así que tengo que crear una sesión diferente nueva. Pero lo importante es que vamos a tener la clase teórica el día de hoy. Entonces, los dejo con el doctor Omar Reyes, que es el responsable de la clase, y como la repito, coordinador de seminario. Así que cualquier cosa, a través de sus delegados, si tuvieran alguna dificultad, al doctor Omar Reyes vamos a resolver cualquier dificultad que haya, que espero que no lo sea así. Un abrazo. Doctor Omar Reyes. Gracias, doctor Taxa. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se te escucha mal. Ya. Muchas gracias, doctor Taxa. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las sesiones teóricas, estimados alumnos. Vamos a empezar. Voy a compartir la teoría que ustedes ya la han revisado, ¿no? Y que he podido observar en los innumerables comentarios sobre preguntas, observaciones que comparten en el mismo aula virtual y que, a diferencia de la sesión anterior, es bastante más amplia, ¿no? Entonces yo, en cierto modo, estoy contento porque significa que los alumnos, ustedes muchachos, están bastante conectados, ¿no? Y están leyendo. Y eso es bueno porque la idea del curso es esa, ¿no? Que interaccionemos, que, digamos, podamos revisar, ¿no? Los temas. Y bueno, vamos a tratar de enfocarnos en esta hora y cuarto más o menos que tenemos, ¿no? Aspectos importantes que vamos a destacar, que vamos a resaltar, porque son en final de cuentas los aspectos que nos son más útiles y que nos van a servir para el entendimiento de esta sesión teórica, ¿no? Buenas tardes, alumnos. Uy, El día de uy, acá ha habido un problemita. Un ratito, muchachos. Creo que se ha abierto esto. Vamos a ponerlo así nada más, maximizado. Ya, ahora sí, entonces comenzamos. La siguiente diapositiva. Entonces, el tema que se va a revisar, el tema que nosotros vamos a revisar, corresponde a lo que es reparación, regeneración y cicatrización, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a revisar el día de hoy. Y en ese sentido, primero tenemos que tener unos conceptos previos. Estos conceptos previos nos van a ayudar a poder entender cómo es que se da este fenómeno de regeneración, reparación y cicatrización. Bueno. Entonces, ¿qué conceptos previos nos son útiles? Tenemos que entender primero cómo se da el proceso de proliferación celular. ¿Por qué es importante entender la proliferación celular, así como me lo preguntaba? Bueno, esto es importante porque nosotros tenemos que entender cómo funciona el entorno, los tejidos, en el sentido de que si hay una lesión,
si hay una anoxa, si hay un daño, cómo este va a impactar, ¿no?, en la pérdida de una población celular y cómo a su vez esta puede recuperarse, cómo puede, digamos, restablecer las condiciones previas a las lesiones. Entonces, en ese sentido, es importante entender cómo se da la proliferación celular y cómo opera, cómo se mantiene el control. Entonces, partiendo de la idea de que tenemos una población celular, ¿no?, de un tamaño variable, debemos entender también que esta población está determinada. ¿Hay alguien que esté escribiendo acá? Disculpe. Me parece que hay una persona que está escribiendo. A ver, un ratito. Por favor, no estén usando algún otro... Por favor, queremos tener una clase fluida, si no nos vamos a permitir que acabemos la clase y vamos a tener que suspender si no colabora. Por favor. Muchas gracias, doctor. Entonces, les decía que es muy importante considerar tres aspectos que intervienen, que afectan, que modifican el tamaño de la población celular. Entonces, por un lado tenemos la tasa de proliferación celular, es la velocidad con la que se renuevan las células, ¿no? Se renuevan los tejidos. La tasa de diferenciación celular, que es aquella que nos permite ver cómo va cambiando la población celular, cómo va madurando, cómo va dedicándose a funciones más especializadas. Y por último, lo que está relacionado a la muerte celular por apoptosis, es decir, a esa muerte programada que se da en poblaciones celulares que necesita el organismo, ¿no?, disminuir, ¿no?, retirar. Entonces, se da una muerte celular programada. Entonces, estos tres aspectos van a determinar el tamaño de la población. De esta forma, si nosotros tenemos una población que tiene una alta tasa de proliferación, esa población va a crecer, ¿no? Si por el contrario tenemos una población celular que tiene una alta muerte celular por apoptosis, por ejemplo, entonces va a decrecer. De la interacción de estos tres factores vamos a poder ver cómo se va a regular la población celular. Y estos tres factores van a influir en la manera en cómo los tejidos se regeneran, se reparan y cicatrizan. Entonces acá tenemos un cuadrito también que ya habíamos visto en el libro de Robbins, ¿no?, en el cual vemos cómo la población celular, ¿no?, que parte de una cantidad basal, tiene todos estos aspectos que van a influir en su tamaño, ¿no? Puede proliferar, puede disminuir por muerte celular, puede diferenciarse en otro tejido, ¿no? Y de esa forma va a modificar su tamaño en el tiempo. Otro concepto previo, porque aquí todavía estamos revisando conceptos que nos van a ayudar a entender el proceso de regeneración y cicatrización. Otro concepto previo importante es la actividad proliferativa de los tejidos. En ese sentido, tenemos que ver que los tejidos en el ser humano tienen tres tipos, ¿no?, tres características. Son lábiles, son quiescentes o son permanentes. ¿Qué entendemos por un tejido lábil? Significa que es un tejido que continuamente está renovándose, está proliferando, está, digamos, creciendo, está reemplazando. Entonces, como tiene una alta tasa de división, ¿no?, ese tejido constantemente va a estar en renovación. Es un tejido lábil, ¿no? Sufrimos una lesión, por ejemplo, una escoriación de piel, ¿no? Va a pasar su tiempo, su cicatrización, su reparación, su regeneración, y otra vez está la piel indemne si es que no ha habido un daño, digamos, considerable, ¿no? Entonces, esos son los tejidos lábiles. Otro tipo de tejidos lábiles, los que corresponden a las mucosas que revisten, ¿no?, el tubo gastrointestinal, ¿no? También es un tejido que constantemente va a estar en agresión, ya sea agresión mecánica, ya sea agresión química,
¿no? Y constantemente va a descamarse y va a estar renovándose. Entonces, en ese sentido tenemos también un tipo de tejido lábil. De otro lado tenemos los tejidos quiescentes. Estos tejidos se deben interpretar como tejidos que están, digamos, cumpliendo funciones, ¿no? Y que tienen una población celular estable en el tiempo. Tiene un bajo nivel de replicación, pero, y aquí está la parte importante, puede iniciar un proceso de proliferación activa si es que son estimulados. Por ejemplo, el hígado, ¿no? El hígado nosotros sabemos que tiene una gran capacidad regenerativa, ¿no? Entonces, cuando sufre una lesión importante, ¿no? Nosotros, el hígado es un órgano bastante noble, puede, digamos, regenerar parte de su tejido que ha sido afectado, ¿no? Entonces, ese es un tipo de tejido quiescente. Y por otro lado tenemos los tejidos permanentes. Son tejidos que alcanzaron su nivel de madurez, su nivel de especialización y ya no presentan división celular. Esto hace que estos tejidos, digamos, sean irreemplazables, por así decirlo, ¿no? Tenemos las neuronas, los miocitos cardíacos, ¿no? Que tienen una función tan especializada que los ha obligado a abandonar el ciclo celular, ¿no? Y estos no presentan mitosis después de la vida postnatal. Con la cantidad de células que cumplió el desarrollo postnatal, ya no va a haber división entre ellas, ¿no? Obviamente la ciencia avanza y nosotros constantemente vamos a estar escuchando de, digamos, descubrimientos en donde se observa que hay cierto componente de regeneración, de división celular, pero no es, digamos, conceptos, digamos, ya establecidos, todavía son algunos estudios, sobre todo a nivel de la neuroglia, ¿no? En el cerebro, pero podemos decir que, digamos, para efectos de entender la mecánica de la proliferación de los tejidos, los vamos a asumir como tejidos permanentes, ¿ya? Entonces, ese es otro concepto importante. Teníamos el control. ¿Cómo se establece el control de la proliferación? ¿Cómo se da esa actividad proliferativa en los tejidos? Y otra idea importante que necesitamos son las células madre, ¿no? Porque si estamos hablando de un fenómeno reparativo posterior a un proceso inflamatorio, ¿no? Que ha dañado un tejido, vamos a necesitar las células encargadas de restituir a estas nuevas células, ¿no? Para, digamos, hacer el proceso de regeneración, ¿no? Entonces, las células madre tienen una prolongada capacidad de autorrenovación, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de células madre tenemos en general? Tenemos las células madre embrionarias o pluripotenciales y las células madre adultas, ¿ya? Estos dos tipos son muy importantes recordar porque, digamos, explican por qué algunos tejidos tienen una mejor capacidad de regeneración que otros, ¿no? Por ejemplo, en el lado de las células madre, tenemos que estas células madre embrionarias o pluripotenciales dan origen a todos los tejidos del cuerpo, ¿no? Y se mantienen indiferenciados hasta un momento en el cual, vía a los estímulos correctos, ingresan a un proceso de diferenciación. Asimismo, estos se pueden aislar a partir de los blastocistos, ¿no? Que son células, ¿no? Que son células inmaduras que aún no han alcanzado, pues, ese estado, ¿no? De desarrollo de pleno, ¿no? De maduración. La célula madre adulta, por otro lado, es una célula que sigue teniendo una capacidad para replicar, pero tiene, digamos, un menor espectro, ¿no? Ha alcanzado, dentro de la escala de madurez, ha alcanzado un punto en donde solo permite generar determinados tipos celulares, ¿no? Entonces vamos a verlo con un grafiquito que también lo habíamos colocado. Entonces tenemos primero que cuando se da el proceso de fecundación y la formación de un cigoto, ¿no? Al inicio de la vida, está constituido por células madre totipotenciales, ¿no? Todos sabemos que de la unión de un espermatozoide con un óvulo, ¿no? Se ha formado el cigoto, ¿no? Es de dos células, ha surgido o va a surgir toda una masa interna celular
que se denomina blastocisto, y que cada una de estas células va a desarrollar distintos grupos de tejidos, ¿no? Que van a devenir en la formación de todos los órganos que conocemos, ¿no? Entonces, de esta masa celular del blastocisto, podemos decir que está compuesta de células madre pluripotenciales, con una capacidad muy alta para producir diferentes tipos de células, ¿no? A su vez, estas células madre pluripotenciales evolucionan a células madre multipotenciales, ¿no? Y estas a su vez a células madre comprometidas con una línea celular. Entonces acá estábamos viendo cómo tenemos al final una célula madre, ¿no? Ya más específica para determinados tipos de tejido, ¿no? ¿Y qué tipos de tejido tenemos? Los derivados del endodermo, los derivados del mesodermo y los derivados del ectodermo. Entonces así los tenemos, digamos, ya con una capacidad más específica para una determinada línea celular, ¿no? Y estas células, si nosotros las cultivamos, podemos, mediante los estímulos adecuados, ¿no? Los factores de crecimiento adecuados, lograr la diferenciación entre las distintas células que componen la variedad de órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, hasta aquí un poquito, estos conceptos nos han ayudado a entender qué se necesita para poderse dar una regeneración, una reparación o una cicatrización. Entonces, en este cuadrito que les añadí también, podíamos ver su ubicación, ¿no? Dónde están ubicadas estas células madre que permiten en los diferentes tejidos, ¿no? La renovación, en especial, pues, de los tejidos lábiles, como habíamos dicho, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un corte histológico, un diagrama de un corte histológico de piel, en donde se observa, pues, que las células madre epidérmicas se ubican a nivel de la capa basal, ¿no? La primera capa del epidermis, y a nivel de la unidad pilosebácea, ¿no? Del folículo pilosebáceo. Y en el intestino, que habíamos dicho que era componente de las mucosas que revestían todo el tubo intestinal, ¿no? A nivel del cuello, ¿no? De las criptas, tenemos a estas células madre que van a recomponer al resto de células que sean afectadas por procesos físicos, mecánicos, químicos, ¿no? Infecciosos que puedan dañar, ¿no? La mucosa gástrica, ¿no? Y así, tenemos en distintas zonas, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos en la zona que regenera las células corneales, ¿no? Entonces, estos son unos ejemplos, ¿no? Que nos permiten entender el concepto de células madre. Y otro concepto importante también es el del ciclo celular. Entonces, en el ciclo celular, ¿qué nos interesa saber? Que es el ciclo que media, ¿no? La replicación, ¿no? Y obviamente esta replicación va a ser desencadenada por factores de crecimiento, señales a la matriz extracelular, ¿no? Y que va a consistir en una fase presintética, una fase sintética, una fase premitótica y una fase de división o mitótica, ¿no? Entonces, cuando hablábamos anteriormente de los tejidos quiescentes, ¿no? Entonces, acá está nuestra explicación. ¿Dónde se encuentran los tejidos quiescentes? En una fase llamada G0. Han salido del ciclo. Es como cuando ustedes ingresan a un carrusel. Cuando entran al carrusel están completando un circuito. Pero si se salen del carrusel, ustedes ven que el circuito avanza sin ustedes. Entonces, de esa misma forma, nosotros en esta imagen, ¿no? Que nos representa un poco las acciones que se dan en el ciclo celular, ¿no? Entonces, tenemos un punto en donde va a haber la síntesis, ¿no? La síntesis, la duplicación del material del DNA para hacer, digamos, la división, ¿no? Antes vamos a tener una fase presintética o G1 y una fase postsintética o G2, ¿no? En ambas fases, como ustedes ya vieron en biología molecular, se dan mecanismos de control, mecanismos que tienen que asegurar que aquello que se va a dividir no contiene errores. Aquello que va a, digamos, a experimentar una división de su material para generar dos nuevas células hijas no contiene
errores. Eso es importante. Para eso es la función de estas fases, G1 y G2, ¿no? Entonces, una vez que se ha completado que no hay daños, se encadena el proceso de mitosis y división celular, ¿no? Entonces, ahí ya obtenemos una nueva célula. Bueno, acá en esta tablita también mostrarles los diferentes factores de crecimiento y citoquinas que, como vamos a ver, como vamos a leer, ¿no?, con más detenimiento, van a estar actuando en distintos niveles y en distintas células para conseguir, digamos, las funciones que son necesarias para completar el proceso de regeneración y reparación, ¿ya? Entonces eso también lo podemos ver. Vamos a tratar de explicar otra de las preguntas que nos hicieron llegar. Entonces pedían que explicáramos cómo se daba el proceso de regeneración tisular. Entonces, tenemos que ver que para que un tejido se restablezca después de un daño previo, ¿no?, por un proceso inflamatorio de distinta índole y que ha afectado, pues, la homeostasis de los tejidos, necesitamos que se dé un proceso reparativo. Tiene que haber una reparación. Entonces, esta reparación puede tener un componente regenerativo o un componente cicatricial, ¿no? Entonces, hablaremos de un componente regenerativo, como la raíz etimológica del término lo dice, cuando vamos a volver a generar el tejido en condiciones previas o similares a la lesión tisular, ¿no? Entonces, esta regeneración la vamos a observar con bastante frecuencia en algunos, ¿no?, seres vivos, como los anfibios, ¿no?, que tienen una capacidad para regenerar algunas partes de sus miembros, ¿no? Entonces, observando esas características de estos organismos es que nosotros entendimos que existe esa capacidad, pero que en algún momento de nuestra evolución los mamíferos la perdieron, ¿no? Entonces, o se vio limitada a órganos y ya no a estructuras más complejas o más grandes, ¿no? Entonces, los mamíferos en general no disponen de esa capacidad. Hay una ausencia del blastema y en el ser humano se dice que la vía que regula esta función es la vía WNT beta-catenina. ¿Ya? Esta vía es muy importante porque es la vía por la cual se va a dar este proceso de regeneración en las células madre, ¿no?, que ya hemos visto puntos específicos que presentan una regeneración, ¿no? Tejidos lábiles, ¿no?, que tienen una alta tasa de recambio, epitelios, mucosas, médula ósea, porque tiene, digamos, todo el componente hematopoyético que va a dar origen al resto de los componentes formes de la sangre, ¿no? Hematíes, leucocitos, plaquetas, y el hígado, que en su fase quiescente, si es que sufre un daño, sufre una lesión, va a estimular y va a hacer que entren en actividad las células madre para que produzcan nuevos hepatocitos. ¿Dónde se encuentran estas células madre en el hígado? A nivel de la placa ductal, ¿no? Ahí en ese nivel están nuestras células madre hepáticas. Entonces, hablando pues de un órgano que, digamos, nos puede enseñar cómo se da el proceso de regeneración, bueno, pues el hígado es el órgano, digamos, ¿no?, por antonomasia, en el cual nosotros estudiamos este fenómeno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en el hígado dos poblaciones, los hepatocitos y los progenitores bipotenciales, ¿no? Entonces, estos progenitores bipotenciales, ¿no?, quiere decir que pueden dividirse, ¿no?, pueden diferenciarse, ya sea en hepatocitos o en células de los conductos biliares, ¿no? Usualmente las células madre en estos casos se encuentran a nivel de los canales de Henry, ¿no? Pueden dar origen a células ovales y repoblar las zonas afectadas. Mientras que los hepatocitos remanentes no tienen las características de sensibilización, crecimiento y terminación, ¿no?
Entonces ya son células, digamos, maduras, que cumplen las funciones que desarrolla el hígado, ¿no? Dentro de la economía del sistema gastrointestinal. Entonces acá tenemos cómo a través de la sensibilización de los hepatocitos, ya sea por una noxa, ¿no? Se va a estimular, ¿no? Su transición de esa fase quiescente que habíamos hablado a una fase premitótica, ¿no? Y con acción, pues, de los factores de crecimiento que habíamos visto en anterior, ¿no? El factor de crecimiento transformante, ¿no? Alfa, entre otros, va a haber, por favor, no coloquen líneas, gracias, un desarrollo, una proliferación dependiendo de lo que se necesite. Se necesitan células hepáticas, habrá una proliferación de células hepáticas. Se necesita una proliferación de células de conductos biliares, ¿no? Habrá esa proliferación, ¿no? Ya, dependiendo de las señales que actúen, ¿no? Entonces, estos conceptos previos, y nos falta uno más, el de la matriz extracelular, nos van a ayudar a entender el proceso de regeneración. Podemos adelantar que el tema de regeneración y reparación, más que todo, es la aplicación de nuestros conceptos, tanto de fisiología, de biología molecular, de bioquímica, para entender un fenómeno que se va a dar casi concomitante, que se va a dar inmediatamente después de un proceso de lesión, ¿no? Entonces, es importante entenderlos para poder, digamos, captar la idea, ¿no? Y cómo se va a dar ese mecanismo, ¿no? Entonces, otro concepto importante es el de la matriz extracelular, cómo actúa, qué interacciones tiene esta matriz extracelular con las células, ¿no? Que nos va a permitir entender el proceso de cicatrización. Entonces, la matriz extracelular, ¿no? Y sus interacciones nos van a permitir, ¿qué cosa? Nos van a permitir sentar ese espacio físico en el cual se va a desarrollar el proceso de cicatrización. En el ser humano, en el organismo, nada está en el aire. Nosotros tenemos, por medio de estos esquemas, dibujos, nosotros les planteamos cómo están las células, pero en el espacio físico, en lo real, todas estas estructuras están conectadas, están entrelazadas, ¿no? A otras células, a otros componentes como los vasos sanguíneos, ¿no? Por medio de un soporte, ¿no? Imaginemos a esa matriz extracelular como un andamiaje de moléculas de colágeno que le van a permitir un soporte físico, ¿no? A todos los componentes tisulares, ¿no? De los distintos órganos, ¿no? Entonces, esa matriz extracelular tiene un rol muy importante, porque es precisamente lo que se va a ver afectado en procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, acá vamos a ver qué papel juega esta matriz extracelular. Es un soporte mecánico, es real, por eso les digo, nada está suspendido en el aire. A su vez, como es un soporte mecánico y sostiene, ¿no? Se interactúa con las distintas células, va a ejercer un control sobre estas células. Imagínense un soporte o un estrado en donde están todos, ¿no? Atendiendo a un partido, ¿no? Ahora como el que vamos a tener seguro en unas horas, y todos están observando, y tiene una capacidad, por decirlo, para 100 personas. Pero, digamos, es tanto el interés que llegan más personas, ¿no? Ya te dije, $200. Ya no soporta 100, sino 150. Entonces, esa estructura va a presentar problemas en su soporte, en su integridad. Entonces, la matriz extracelular brinda un control al crecimiento. Si ya tengo 100 personas, no tengo la capacidad para albergar a más, entonces mando señales para detener el crecimiento celular, cosa que se verá afectado cuando nosotros veamos el capítulo de neoplasias, ¿no? Entonces, es muy importante, se dan cuenta, no son entes estáticos, son entes bastante dinámicos y que interaccionan con las células, ¿no?
ejerce un soporte, ejerce control al crecimiento celular, mantiene la diferenciación de estas células, ¿no? Las células ahí cumplen una función, digamos, han sido desarrolladas para determinadas acciones y sirve para el andamiaje de la renovación tisular. Va a haber una lesión, va a haber un daño, va a haber pérdida, una solución de continuidad, nosotros decimos, ¿no? Entonces, ese daño va a tener que ser reparado, se va a tener que generar otra vez el andamio, el soporte, y sobre ese soporte, ¿no? El desarrollo de las células que componían ese tejido, ¿no? Asimismo, establece un microambiente tisular, ¿no? Para estas células, para el proceso de reparación, y también pues sirve como un almacenaje, ¿no? En donde se van a presentar las distintas moléculas que regulan el proceso de regeneración y cicatrización. Entonces tenemos que esta matriz extracelular va a estar compuesta por una gran cantidad de macromoléculas. ¿Qué macromoléculas son estas? Proteínas que forman estructuras, pero estructuras fibrosas, o sea, por así decirlo, las partes rígidas, ¿no? Pero estas partes rígidas necesitan, a su vez, otro tipo de componentes que les permitan unirse, ¿no? Entonces, tenemos aquí las glucoproteínas adhesivas, ¿no? Como son unas proteínas más chiquitas que van a hacer la función de conectar estas estructuras grandes que van a servir para soportar a los tejidos. Y además, ya tenemos una estructura rígida, una estructura más pequeña, pero que sirve para conectar. Entonces, para que este conjunto, ¿no? Estas moléculas se mantengan bien, vamos a necesitar la participación de otro tipo de componentes que le brinden movilidad, que le brinden cierta resiliencia, ¿no? Cierta lubricación. Porque imagínense una estructura rígida que es sometida a fuerzas físicas, ¿no? Entonces esta estructura se romperá. Entonces vamos a necesitar ese tipo de proteínas que le aporten lubricación, resiliencia, ¿no? Para que la estructura se mantenga. Entonces, de estos tres grupos grandes que componen la matriz extracelular, vamos a tener, ¿no? Los principales elementos que ya seguramente ustedes han escuchado hablar, los han leído, los han visto ya en los cursos previos, ¿no? Como son los colágenos, las elastinas, ¿no? Las glucoproteínas, que ahorita vamos a ver, ¿no? Y estos proteoglicanos, ¿no? Al asociarse van a formar dos tipos de matriz extracelular, matrices intersticiales y las membranas basales, muy importantes en lo que corresponde a los tejidos como la piel, ¿no? En donde tenemos nuestras membranas basales, ¿no? Que tienen a nuestras células madre que van a regenerar las distintas capas, pero no solamente ahí, sino en distintos órganos, ¿no? En donde las membranas basales pues van a albergar a estas células con la capacidad de regenerar a otras, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo. Acá teníamos un esquemita. Entonces, esto era lo que decíamos, ¿no? Las células y los distintos tejidos no están suspendidos en el aire. Si nosotros agudizamos acá con ayuda de este gráfico, vamos a ver que esa zona de la dermis profunda, ¿no? A su vez está conformada por una gran variedad de colágenos, ¿no? O sea, estas células no están suspendidas en el aire, al contrario, están interconectadas, sostenidas en un andamiaje proteico, ¿no? De la cual está compuesto, pues, por colágenos, por elastinas y también, pues, por los distintos grupos de moléculas que ayudan en ese proceso, como son las proteínas adhesivas, ¿no? Las integrinas, ¿no? Y también tendremos estas sustancias que le brindan el movimiento, la lubricación, que son los proteoglicanos, ¿no? Entonces, todos estos componentes vamos a ver que forman tanto la matriz intersticial, ¿no? Que es la que soporta todas las estructuras, y la matriz de la membrana basal, ¿no? Que va a formar, pues, una estructura sobre la cual va a anclar
varias células que van a conformar pues los epitelios, ¿no? Entonces es muy importante esta matriz extracelular, ¿no? En el proceso de regeneración y reparación celular, ¿no? Acá estamos viendo un desglose ya, que lo podemos ver, digamos, con más detenimiento ahora que van a leerlo, ¿no? Están conformados por estructuras, ¿no? Como son el colágeno, estas proteínas estructurales, ¿no? Que le proporcionan, ¿qué cosa? Fuerza tensil y soporte. Fundamentalmente, soporte, ¿no? Y hay varios tipos, tenemos 27 tipos de colágeno, que debemos nunca olvidar, el tipo 4, ¿no? Porque forman la membrana basal, ¿no? Que nosotros muchas veces en el trabajo de histodiagnóstico tratamos de ubicar porque, digamos, nos da explicación a muchas enfermedades de la piel, en especial aquellas en donde hay un desprendimiento de las células, ¿no? Por una formación anómala de las proteínas de anclaje y que dan lugar a las enfermedades ampollares, ¿no? De la piel, ¿no? Como la enfermedad, ¿no? De estos niñitos que padecían, pues, una piel de mariposa. No sé si ustedes habían escuchado, ¿no? En donde tienen una facilidad para desprenderse y constantemente están sufriendo de procesos infecciosos, ¿no? Entonces, muy importante el colágeno 4 que participa en, digamos, la formación de la membrana basal, ¿no? Entonces, acá tenemos también varios de estos colágenos, ¿no? Y a eso ustedes lo revisan con detenimiento. También tenemos entre las proteínas estructurales, ¿no? Las elastinas, ¿no? Como su nombre lo indica, le dan esa capacidad de distender, de elongar los diferentes tejidos, ¿no? Y que también defectos genéticos que puedan afectar digamos, las moléculas de estas proteínas van a dar lugar a enfermedades como el síndrome de Marfan, ¿no? En donde nosotros observamos, pues, estas personas que tienen una talla muy alta, ¿no? Y que tienen una gran flexibilidad en sus extremidades distales, ¿no? Por el hecho de que hay una alteración a nivel de la fibrilina, ¿no? Que es una de las proteínas estructurales y que le da esa elongación anormal, ¿no? A estas personas que padecen esta enfermedad. Entonces también tenemos, como habíamos dicho, esas proteínas que servían como adherencia celular, ¿no? Que nos permitían unir largas cadenas proteicas, ¿no? De los distintos componentes estructurales y formar, digamos, un andamiaje para las distintas células y componentes de los tejidos, ¿no? En este caso hablamos de inmunoglobulinas, caderinas, integrinas, y que van a formar fundamentalmente, ¿qué? Conexiones. Por eso son proteínas de adherencia celular, ¿no? Interacciones, como dicen, homotópicas o heterotópicas entre distintos componentes o componentes similares de las células, ¿no? Entonces acá tenemos en esta imagen, pues, una célula en donde observamos, ¿no? Los distintos componentes de la matriz extracelular, ¿no? Tenemos acá las integrinas, tenemos el colágeno, ¿no? Que forman estructuras de andamiajes sobre las cuales se van a sostener, ¿no? Nuestros distintos componentes celulares, ¿no? Y componentes que le van a aportar, digamos, cierta fuerza tensil, ¿no? Como son las fibronectinas, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no? Los distintos componentes, ¿no? Y por último habíamos mencionado unas sustancias que funcionaban como lubricantes, por así decirlo, ¿no? Que son los glucosaminoglicanos, ¿no? El ácido hialurónico, ¿no? Muy escuchado ahora, ¿no? En los tratamientos de las personas, pues, que tienen enfermedades articulares, ¿no? Entonces, ¿qué favorecen o qué acción cumplen estas sustancias? Bueno, regulan la estructura del tejido conjuntivo, ¿no? La permeabilidad, ¿no? Al ser polímeros largos, ¿no? Permiten, pues, hacer, digamos, o favorecer un entorno para que haya una turgencia, que haya una capacidad de movilización dentro de esta matriz extracelular, ¿no? Entonces, le permite eso a estas estructuras que se forman, ¿no? Aumentando su resiliencia, o sea, su capacidad de resistir, ¿no?
cambios o tracciones mecánicas, ¿no? Entonces, eso le confiere los glucosaminoglicanos. Y con todos estos conceptos previos que hemos revisado, vamos a ver cómo se va a dar el proceso de curación. ¿Qué pasa cuando ya hemos tenido una lesión celular? Ha habido un proceso inflamatorio, se ha movilizado células del sistema inmunitario para la defensa, se ha ubicado al agente causal, se ha hecho, digamos, la ubicación, la destrucción, la eliminación del agente causal, y posteriormente viene la fase de reparación. Entonces, si la NOx ha sido controlada, ha sido limitada, ha sido neutralizada, lo natural es que sobrevenga un proceso de reparación, reestructuración, ¿no? O sea, imaginémonos que ahora, ¿no?, sufrimos el embate de un movimiento sísmico de un grado importante, un 7.5, ¿no?, en donde vamos a experimentar una destrucción, ¿no?, bastante importante de las edificaciones, ¿no?, en la ciudad, los sistemas de luz, de agua, de gas, la cadena de suministros alimenticios y todos aquellos componentes que hacen, digamos, nuestra vida cotidiana. Pero pasado el evento, pasadas las 48 horas, pasado el momento del acné de ese evento, de ese siniestro, iniciaremos los procesos de reconstrucción, ¿no? Cada uno va a ir limpiando a nivel de sus hogares, va a ir retirando las cosas que se han roto, van a ir buscando reparar, pues, ventanas, puertas, muros. Igual pasa en los tejidos. Después de que ha ocurrido el daño, entonces se va a iniciar los eventos que van a buscar restablecer la función, la homeostasis de las células. En ese sentido tenemos, pues, este proceso curativo a través de la formación tanto de una reparación por cicatrización y fibrosis, ¿no? Y esto sobreviene cuando no tenemos la capacidad para regenerar, ¿no? Entonces, ha habido un proceso coronario, un daño en el corazón, ¿no? Ha producido un infarto, ¿no? Y esta lesión, felizmente, se trató a tiempo, se condujo al paciente a un centro de salud, un nosocomio con prontitud, y se restableció la función. Pero habrá una cicatrización, ¿no? Entonces estamos diciendo, cuando no hay regeneración, cicatrización. Para que se dé una cicatrización debe haber daño de células que no se dividen, ya sea parenquimatosas o epiteliales, y daño también de la matriz extracelular, o sea, del soporte que va a favorecer el proceso de reparación, ¿ya? Entonces tenemos que tener esas condiciones. Y al no tener el soporte, la matriz extracelular, al no tener estas células que no tienen la capacidad de división, lo único que podemos hacer para llenar ese espacio, porque habíamos dicho que nada se quede en el aire, es sustituirla por colágeno y células productoras de colágeno. Entonces acá tenemos que para la formación de la cicatriz, para el proceso de cicatrización, necesitamos, o se va a ocurrir, va a suceder, 3 pasos muy importantes. Primero, la angiogenia. En segundo lugar, la formación de tejido de granulación. Y en tercer lugar, la remodelación del tejido conjuntivo. Esos 3 pasos son los que se necesitan para que tengamos una adecuada cicatrización. Cuando hablamos de angiogenia, como su nombre lo dice, génesis de vasos, nuevos vasos, angiogenia. Estamos diciendo que es un proceso
crítico, importante, de extremo necesario para una adecuada curación de las heridas. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos restablecer la comunicación entre los distintos tejidos. Y el medio de comunicación es el medio sanguíneo, la circulación. Igualito con el ejemplo de un siniestro o de un evento cataclísmico, ¿no? En nuestra sociedad, lo primero que tenemos que hacer para poder brindar ayuda es restablecer las vías de comunicación. Tenemos que limpiar las carreteras, tenemos que limpiar los caminos para poder llegar con los distintos, digamos, suministros, alimentos, medicinas, materiales de construcción para poder, ¿no? Recuperar, restablecer, ¿no? Nuestra sociedad. De igual forma, a nivel de las lesiones, es necesario garantizar una adecuada circulación, ¿no? Entonces, entendiéndolo así, tenemos que para que haya una angiogenia, ¿no? Para que se dé el mecanismo de la angiogenia, vamos a necesitar entender que hay un proceso de formación de nuevos vasos cuando tenemos un desarrollo de un embrión. Ese proceso de formación de nuevos vasos se llama vasculogenia, ¿ya? Es la formación de una red vascular primitiva a partir de células precursoras, ¿no? En este caso, los angioblastos. Células embrionarias precursoras, los angioblastos. Pero en el tejido adulto, estos vasos nuevos se van a formar por otro mecanismo, por el mecanismo de angiogenia, que es la ramificación de los vasos preexistentes, porque aquí nos están creando nuevos vasos, por así decirlo, de novo, no valga la redundancia, sino que en donde ha habido el vaso que estuvo contiguo a la lesión, en ese nivel va a empezar la formación, ¿no? La ramificación para rellenar, cubrir, llegar al sitio de la lesión, ¿no? Y se va a reclutar, ¿no? Otras células desde la médula ósea que nos va a permitir desarrollar esta angiogenia, ¿ya? Entonces es importante recordar esto, ¿no? En el tejido adulto vamos a dar, el proceso se llama angiogenia, ¿ya? Y es ramificación de vasos preexistentes. Entonces tenemos acá, creo que se ha movido, el siguiente. Entonces, entendiéndolo así, a partir de los vasos preexistentes, la participación de sustancias, ¿no? Como el óxido nítrico va a ayudar a dilatarlos, ¿no? El factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Va a permitir aumentar la permeabilidad, y los distintos componentes, como las metoproteinasas, van a degradar la membrana basal, van a favorecer, digamos, el contacto con estas células embrionarias y proliferar hacia el sitio del estímulo, ¿no? De esta forma, conseguir una reestructuración y una formación de esta red vascular, ¿no? Con reclutamiento, pues, de células periendoteliales que van a constituir, van a componer estos nuevos vasos. Por otro lado, tenemos el camino de las células precursoras endoteliales, ¿no? Estas células precursoras se reclutan desde la médula ósea. Entonces, normalmente en el ser humano, ¿no? Hay células de esta naturaleza que pueden salir desde la médula ósea, ¿no? Dependiendo del estímulo, ¿no? En este caso, los factores de crecimiento liberados van a favorecer este reclutamiento de estas células que van a, digamos, viajar hacia la zona donde hay el daño para contribuir a la reendotelización, ¿no? Y la neovascularización de estos órganos o tejidos que han resultado lesionados, ¿ya? Entonces tenemos acá un esquemita en donde vemos, pues, la angiogenia, como habíamos dicho, a nivel de vasos preexistentes, ¿no? Imaginemos que ha habido en este punto una zona de lesión, ¿no? Entonces, aquí se ha cortado la circulación y a partir de esta yema, de este brote, ¿no? Con los estímulos adecuados que pueden ser
del mismo vaso o viajar desde la médula ósea, entonces va a favorecer, va a proporcionar, digamos, las condiciones necesarias para el desarrollo y la formación de una nueva red de vasos, ¿no? Entonces, poquito es lo que quiere explicarnos este esquema. Entonces, ya habíamos dicho que necesitábamos tener primero una angiogenia. Ahora necesitamos también ver cómo se va a dar este proceso de curación de las heridas en 3 fases. Habíamos dicho, ¿no?, que la curación seguía a un proceso de inflamación, ¿no? Entonces, primero, para que haya una curación, tiene que haber un origen, una lesión, un proceso inflamatorio. Después debe haber un proceso proliferativo, ¿no?, de los distintos componentes que van a participar, ¿no?, estos componentes celulares que van a participar en el proceso de curación, de reparación y una maduración. Entonces vamos a verlo acá. Tenemos otro esquemita. Entonces tenemos que en el proceso de inflamación ya teníamos la formación del coágulo para limitar la pérdida, ¿no?, de elementos sanguíneos, ¿no? Tenemos un proceso de quimiotaxia que hacía que las células de defensa ubicasen los agentes causales del proceso inflamatorio. Chica, estaba dormida hacia esa hora. Y consecuentemente a eso, sobrevenía un proceso de proliferación y un proceso de maduración, que tenía que estar soportado en una revitalización de los tejidos, una angiogenia, una formación de nuevos vasos, un tejido de granulación, que también preguntaron qué era, pues era esta red de vasos, y fibroblastos, tejido conectivo, que favorece el proceso de cicatrización. Y la formación de una matriz provisional, porque habíamos dicho que tenía que haber daño celular y daño de la matriz para que se dé, ¿no?, este proceso de reparación. Entonces, dándose estos fenómenos, estos pasos, vamos a tener una nueva matriz de colágeno, una contracción de la herida, porque naturalmente, ¿no?, están formando nuevas estructuras proteicas, ¿no? Va a haber, digamos, ciertas fuerzas tensiles, ¿no?, sobre todo en tejidos que no se ha podido restablecer, que no se ha podido regenerar, ¿no?, como son heridas profundas, ¿no?, en donde se comprometen las estructuras que afectan a la matriz extracelular. Entonces no va a haber una completa reparación y va a haber contracción, ¿no? O sea, va a haber un vacío que es llenado por colágeno, y este vacío pues va a generar estas fuerzas tensiles, ¿no? Y va a haber las famosas contracciones de las heridas, ¿no? Y después, en el proceso de maduración, el depósito de colágeno, ¿no? Todo esto va a conseguir una cicatrización de una herida. Entonces tenemos acá parte de lo que hemos dicho, una fase inicial, ¿no?, que ya está determinada pues la adherencia plaquetaria, la formación del coágulo, la quimiotaxia, la eliminación de agente causal, una fase proliferativa, ¿no?, y la migración de las... Tenemos la madurez extracelular, el remodelado tisular y consecuentemente la contracción de la herida, ¿no? Entonces, en esta imagen nosotros veíamos así como una herida pequeña, ¿no?, en este caso una herida cutánea, ¿no?, genera pues un coágulo, una formación de, digamos, una costra, ¿no?, internamente la acción inflamatoria de los neutrófilos, la actividad pues propia del proceso de proliferación, la formación de este tejido de granulación compuesto por células como los macrófagos, los fibroblastos, la red de angiogenia de nuevos vasos y, digamos, el depósito, la maduración, ¿no?, de las moléculas de colágeno que le van a dar ese soporte, tratando de restablecer las condiciones previas, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a ver cómo se produce, pues, este proceso de curación, ¿no? Cuando es una curación en una herida en donde ha habido, digamos, afectación importante, ¿no?,
digamos, por las dimensiones de la lesión, ¿no? Naturalmente va a haber estructuras que se van a perder y esto va a favorecer el establecimiento a través de un depósito de colágeno que potencialmente puede sufrir contracciones y presentar esas alteraciones que se observan en algunas heridas profundas, ¿no? Esas cicatrices profundas, ¿no? A diferencia, pues, de una lesión superficial en donde casi el restablecimiento es completo, es al 100%, ¿no? Entonces tenemos que estas heridas cutáneas tienen unos pasos, ¿no? La formación del coágulo, la formación del tejido de granulación, la proliferación de las células, el depósito del colágeno, la formación de la cicatriz, la contracción de la herida y la remodelación del tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, eso básicamente es el proceso de lo que es la curación de las heridas cutáneas, ¿no? Acá tenemos otra secuencia que habla lo mismo, un poquito para fijar las ideas, ¿no? ¿Qué factores, esa era otra de las preguntas que nos hacían, ¿no? En el aula virtual, ¿qué factores locales condicionan la cicatrización de las heridas? Y muy importante revisarlos, ¿no? Tenemos factores sistémicos, transversales, que afectan distintos tipos de herida, ¿no? Vale decir, heridas superficiales, heridas profundas, heridas en órganos de tejidos lábiles, de tejidos quiescentes, ¿no? ¿Qué factores condicionan una adecuada cicatrización? Factores sistémicos, en primer lugar, y no lo olvidemos, la nutrición. Y esta nutrición con énfasis en dos componentes, proteínas y vitamina C. Proteínas porque son la fuente, el sustrato para la formación de colágeno, ¿no? Y vitamina C porque participa, pues, en la formación, ¿no? En el desarrollo del colágeno. Entonces, muy importante la nutrición y razón por la cual los pacientes postquirúrgicos, pues, tienen que tener un restablecimiento nutricional para poder curar las heridas. Un estado metabólico adecuado, ¿no? No será lo mismo la curación en un paciente diabético, ¿no? Que la curación en un paciente normal, ¿no? Los pacientes diabéticos, al tener un exceso de glucosa, también afecta la cicatrización de las heridas, ¿no? Un estado circulatorio. Me pregunto yo si estamos observando una acción importante en la formación de nuevos vasos para asegurar la irrigación de las heridas, para asegurar que lleguen los distintos componentes necesarios para la reparación de los tejidos. Si tenemos una circulación mala, definitivamente no llegarán a la zona de la lesión los elementos que favorecerán la cicatrización, ¿no? Entonces acá otra vez tenemos a nuestro paciente estrella, los pacientes diabéticos que tienen afectación vascular, ¿no? Es por eso que esas heridas de los pies diabéticos no curan bien y que generalmente se infectan y terminan, pues, en amputaciones que nosotros en patología, digamos, vemos con bastante frecuencia, ¿no? Tenemos también la acción hormonal, ¿no? Que favorece bastante el proceso de cicatrización de las heridas. Asimismo, tenemos factores locales. Factores sistémicos, transversales, afectan todas las heridas. Factores locales son factores que van a modificar, que van a cambiar, que pueden alterar el proceso de cicatrización. Por ejemplo, una infección en una herida, ¿no? No va a ser lo mismo tener una infección con estafilococo áureo que tener una herida, ¿no? Adecuadamente limpia, bien curada. Entonces, la infección que esté presente, pues va a retardar, va a afectar el proceso natural de curación. Factores mecánicos, ¿no? Estar constantemente lesionando, traccionando la herida, va a desencadenar que no se forme una adecuada cicatriz, ¿no? Que estemos modificando mecánicamente la matriz extracelular, no estemos dejando que se deposite adecuadamente, ¿no? Las moléculas de colágeno. Entonces, todo eso va digamos, a afectar la curación, ¿no? Los cuerpos extraños. Será lo mismo en una herida de impacto de bala, el dejar la bala ahí o extraer la bala. Pues naturalmente los cuerpos extraños no van a favorecer, ¿no? Una adecuada cicatrización, ¿no? Porque va a estar generando, ¿qué? Lo que habíamos dicho, inflamación, un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Que no va a permitir
que se resuelve el proceso inflamatorio y se dé paso o inicio al proceso de curación. Entonces los cuerpos extraños tampoco nos ayudan. Y características peculiares de las heridas, ¿no? Algunas heridas en determinadas zonas pues son más proclives de sufrir, digamos, trastornos, ¿no? Cambios patológicos en su reparación y que lastimosamente pues darán una cicatrización anormal, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros vamos a ver que hay cicatrizaciones, hay reparaciones que no van a ser, digamos, las esperadas, las normales, y a estas las conocemos como ¿no? cicatrizaciones patológicas, ¿no? Que es una cicatrización deficiente, que puede tener una formación excesiva de distintos componentes y una formación de contracturas, ¿no? Al final, en estas tres situaciones, la participación de la cirugía plástica, ¿no? Le brinda una dimensión terapéutica a muchas de estas lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos patológicos vemos en ese tipo de heridas? La formación inadecuada del tejido de granulación, ¿no? Por los distintos motivos que pudieron haber afectado digamos, la formación de este tejido de granulación, ¿no? Y con un tejido de granulación inadecuado, la herida constantemente puede abrirse, ¿no? Una dehiscencia de la herida, o puede formarse úlceras. Entonces, estos aspectos definitivamente conllevarán a una cicatrización patológica. También tenemos por formación excesiva de componentes, es decir, un organismo que ha sufrido un daño, pero que la respuesta curativa ha sido excesiva y ha formado una cicatriz anormal. En este caso tenemos dos tipos, ¿no? La cicatrización hipertrófica, que como su nombre lo dice, es una cicatrización grande, con una acumulación excesiva de colágeno, pero que a pesar de esas alteraciones, respeta el margen original de la herida, o sea, los límites, ¿no? No invade otras zonas adyacentes, ¿no? Y por otro lado tenemos los queloides, ¿no? Que son proliferaciones excesivas de colágeno, pero que no respetan los bordes de las heridas originales, ¿no? Y que se ven, pues, abultados, excesivos, que podrían confundirse con alguna lesión, ¿no? De tipo, pues, infiltrativo, ¿no? Pero que solo es una lesión excesiva de colágeno, ¿no? Y que tiende a ser hiperpigmentada, ¿no? Y presentarse más en pacientes con ciertas características, ¿no? Como son los pacientes de descendencia afroamericana, ¿no? Descendencia de África, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos esta formación de cicatrización patológica, ¿no? Que son los queloides. Y acá en esta imagen tenemos, pues, un queloide en una zona flexora, ¿no? De la piel, ¿no? Entonces, eso es lo que les había dicho, ¿no? O sea, hay ubicaciones dentro de la piel que favorecen la condición o la formación de estas cicatrizaciones anormales, ¿no? Ya sea porque son zonas constantemente en flexión o porque por la naturaleza, la disposición del colágeno que presenta, no puede, ¿no? formar este tipo de estructuras, ¿no? Entonces acá observamos una lesión abultada, pareciera como que está infiltrando, está creciendo, y que no podemos distinguir cuál fue la herida original, ¿no? Entonces, como no la distinguimos, esta lesión rebasa los límites de su herida. Pudo haber sido una herida lesional, ¿no? Un corte, pero su forma de cicatrización, pues, es excesiva, ¿no? Rebasa sus límites, ¿no? Y acá, cuando lo cortamos, observamos que el tejido epidérmico, ¿no? Es bastante, digamos, es una grosor adelgazado, ¿no? Con un gran depósito a nivel de la dermis, ¿no? De la dermis profunda, de un gran componente colágeno, ¿no? Entonces, es esa proliferación la que le da esas características, ¿no? También tenemos, pues, la formación de contracturas, ¿no? Entonces, muchas veces estas contracturas las observamos en los pacientes que han sufrido quemaduras, ¿no? Entonces, la piel
ha sufrido daños a nivel de la matriz extracelular, se han formado una nueva matriz extracelular, pero las uniones pues han, digamos, provocado ciertas fuerzas tensiles, ¿no? Y el paciente pues ha presentado contracturas, ¿no? Y que estas contracturas pueden afectar el crecimiento, ¿no? Imaginemos un niñito que ha sufrido una quemadura, ¿no? Entonces, estas fuerzas tensiles van a afectar ostensiblemente el crecimiento de la piel de esos miembros, ¿no? Va a limitar su rango de movilidad y muchas veces estos pacientitos requieren, pues, cirugías, ¿no? Reparativas, ¿no? Reconstructivas, para poder permitirles el desarrollo psicomotor normal, ¿no? Por último tenemos las fibrosis, ¿no? ¿Qué son las fibrosis? El depósito excesivo de colágeno y componentes de la matriz extracelular en el tejido, ¿no? ¿En quiénes se produce la fibrosis? La fibrosis va a ocurrir en los procesos inflamatorios crónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque está asociada a la actividad tanto de linfocitos y macrófagos. Recordemos que estos dos células se autoestimulaban produciendo una gran cantidad de factores de crecimiento y citoquinas que a su vez estas favorecen el depósito de colágeno, ¿no? Entonces la respuesta del huésped frente a este estímulo puede desencadenar, ¿no? La formación de este tipo de cicatrización fibrótica, ¿no? Entonces acá tenemos un cuadrito sinóptico que nos explica un poquito cómo se da este proceso, ¿no? Ante un estímulo persistente, ¿no? Imaginemos un proceso respiratorio crónico en un paciente fumador, ¿no? Entonces va a haber un daño constante a nivel de los bronquios, un daño constante a nivel de los alvéolos, ¿no? Va a haber una activación de los macrófagos, de las células de Kupffer, los linfocitos, y estos a su vez van a producir los distintos componentes, ¿no? Que permiten las acciones y la retroalimentación de la inflamación crónica, ¿no? En este caso va a liberar factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que va a desencadenar que proliferen fibroblastos, ¿no? Al haber daño de las estructuras alveolares, va a haber una proliferación de fibroblastos, células endoteliales, células que van a producir, ¿no? Colágeno, las citoquinas que constantemente van a estar estimulando la síntesis de colágeno. Entonces tenemos un refuerzo, ¿no? Por ambos lados para una mayor producción de colágeno y una reducción de las actividades de unas enzimas, las metaloproteinasas, muy importantes porque degradan el colágeno. Pero al haber una reducción de esa actividad, no va a haber quien digiera ese colágeno de exceso. Por consiguiente, el resultado será un proceso fibrótico, un depósito abundante de fibrina, ¿no? Del proceso de colágeno. Entonces, acá en esta imagen, ya para terminar, tenemos pues como este daño a nivel de los alvéolos, ¿no? Que es, digamos, desencadenado por distintas noxas, ¿no? Personas que vivimos pues en zonas urbanas, ¿no? Constantemente estamos inhalando una gran cantidad de material, de partículas, gases nocivos, y que pueden desencadenar un proceso inflamatorio, ¿no? Que va a infiltrar a nivel del intersticio, ¿no? Remodelando este intersticio, provocando el depósito de abundante colágeno, y esto a su vez aumentando la gradiente alveolo capilar y provocando un fenómeno de fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, con esto hemos cubierto, digamos, esta sesión teórica. Cedo el paso al doctor Taxa para algunas indicaciones. Muy amable, doctor Reyes, muy clara la expresión, realmente está cubierto ampliamente todas las dudas que pudieran haber tenido los pacientes. Tengo unas pocas preguntas al iniciarlo, pero ya en otro momento, en otra sesión, tendremos que absorber, dado ya el corto tiempo que nos queda. Bueno, jóvenes, les voy a pasar en la vez anterior, a través del chat, les estoy pasando el examen, por favor, para que lo puedan resolver y eso constituya
tu asistencia a esta reunión. ¿Ya? Tiene el enlace en la prueba y con eso ya registrada la asistencia de los 280 ya como participantes. Lamentablemente algunos se han ido retirando, pero lo que vamos a considerar es la asistencia a través de esta prueba rápida que se les toma. Eso es nuestro control de asistencia y lo debemos tener claro. Bien, Amanda. Muy amable, gracias. Excelente tu presentación, como siempre, y perfecto. Ojalá gane tú. Un abrazo.